flu y me siento un poco débil, pero en esta noche les voy a compartir lo que el Señor me ha dado. Yo le he pedido a mi hermano Raúl que lea las escrituras que vamos a estar mirando en esta noche. Son varias, pero él me va a ayudar un poquito con eso. ¿Qué les parece? En esta noche quiero hablar sobre la iglesia y por qué necesitamos la iglesia y qué es la iglesia. Quiero que abran su Biblia conmigo a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Si yo preguntara en esta noche, ¿qué es la iglesia? O ¿dónde está la iglesia? Algunos dirán la que está por la Victoria entre la Fufles y la Nelly Kaufman. Pero la iglesia no es un edificio, déjame decirle. La gente, el pueblo que se reúne es el edificio, es el templo de Dios. La palabra iglesia significa que hemos sido llamados o apartados del mundo, de la oscuridad del mundo, para hacer luz en este mundo. La Biblia dice que Cristo es la cabeza y nosotros somos los creyentes que formamos la iglesia o el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de creyentes que Dios llamó para salir del mundo y entrar a su reino eterno. Este es un llamado muy especial. Tú y yo, Dios nos ha llamado para salir fuera del sistema del mundo, del pensamiento del mundo, del dominio de este mundo, y nos ha apartado para servirle exclusivamente a Él. El mundo ya no es nuestro hogar, ahora tenemos ciudadanía en el cielo. Estamos en este mundo físicamente, pero espiritualmente ya no somos esclavos del pecado, porque hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Y ahora usted y yo somos siervos de Dios, hijos del Dios Todopoderoso. Tú y yo, hermanos, somos la iglesia. Dile a la persona que está ahí a la par suya: tú y yo somos la iglesia. Dile. Tú y yo somos la iglesia. Están conmigo en el capítulo 10 de Hebreos. Ok, versículos 24 y 25. Go ahead, brother. Dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra que viene a fortalecer y a edificar tu cuerpo, la iglesia. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que han decidido estar aquí en tu casa en medio de la semana para reconocerte a ti como Dios y Señor. Y ahora te pedimos que tú nos bendigas con tu palabra. Ilumínanos, oh Dios. Enséñanos y muéstranos tus caminos, que podamos ser oidores de tu palabra y no solo hacedores de tu palabra y no solo oidores. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tú y yo somos la iglesia. Hay 4 objetivos de la iglesia. 4. Todas las funciones de un cuerpo local de creyentes deben de relacionarse con uno o más
de estos 4 objetivos principales de la iglesia. Estos deben ser las prioridades de la iglesia, porque Dios desea obrar por medio de su iglesia. Dios desea usarnos para su gloria. Dios quiere usarte a ti, hermano, como miembro de este cuerpo, para cumplir su voluntad en ti y a través de ti. Vuelvo a repetir eso porque eso es importante. Dios quiere usarte a ti como miembro de este cuerpo para cumplir su voluntad en ti y a través de ti. Esa es la voluntad de Dios para la iglesia. Y si usted ha creído en Jesucristo y lo ha confesado como Señor, y usted le está sirviendo al Señor, esta es su perfecta voluntad para ti como lo es para mí. Hay 4 objetivos, se los voy a mencionar rápido porque quiero entrar a la carne del estudio, pero déjame mencionar. El primero es evangelizar al mundo. Diga conmigo, evangelizar al mundo. Así como Jesús vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido, nosotros como la iglesia, extensión de su cuerpo, somos llamados a participar en compartir las buenas nuevas del evangelio. Cristo dijo: id y hacer discípulos de todas las naciones. Y debemos de enseñarles que guarden todas las cosas que yo he mandado. El libro de Hechos habla de crecimiento, o el crecimiento de la iglesia, tanto como espiritual como numérico, y con el continuo avanzamiento de nuevas obras de los creyentes llenos del Espíritu Santo. Continuaban compartiendo las buenas nuevas. Eran testigos de que Cristo había resucitado de entre los muertos. Y ellos hicieron el trabajo. Dios hacía milagros por medio de ellos, y el Espíritu Santo les convencía a aquellos que escuchaban el mensaje de la palabra de Dios y estaban convencidos que era palabra de Dios, que era verdad. Y la verdad es que el Señor añadía a la iglesia los que habían de crecer. Hay muchos creyentes que se nos hace difícil compartir el evangelio porque creemos que compartir el evangelio es solo para aquel que ha estado en la iglesia por muchos años o que ha estudiado formalmente la Biblia. Pero si usted ha nacido de nuevo, usted ha recibido la promesa del Espíritu Santo, tú tienes el poder de Dios para testificar lo que Dios ha hecho en tu vida. Y el mismo Dios de los milagros de la vida, de la Biblia, es el mismo Dios que hizo un milagro en tu vida. Y usted puede compartir todo lo que Dios está haciendo en tu vida. Que una vez fuiste así, pero el Señor te cambió y ahora eres una criatura nueva. Y ahora hay una nueva esperanza en Dios. Tú eres testigo de Dios como iglesia. A ti no te toca convencer a nadie. Eso lo dejamos al Espíritu Santo. Lo que nos toca a nosotros es de compartir. Si te rechazan, no te rechazan a ti, no te sientas mal. Lo único que están haciendo es rechazando a Cristo. Y eso está bien. Y Dios le dio a los discípulos lo que ellos necesitaban para seguir adelante. Si rechazan el evangelio, está bien, usted siga compartiendo el evangelio. Número 2 es ministrar a Dios. La función de la iglesia, o el objetivo de la iglesia, es de ministrar a Dios. Esto se repite a menudo en Efesios, especialmente en el primer capítulo, que tiene que ver con el propósito de los seres humanos en el universo de Dios. Es que fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios. Usted y yo fuimos creados para adorar a Dios.
La adoración se puede expresar en muchas maneras, pero toda su vida puede ser un gran himno de la alabanza de Dios, pero es mucho más allá que en un canto o un himno. Es un estilo de vida, porque todo lo que hagamos lo hacemos para la gloria de Dios. Así que la iglesia fue creada, usted y yo somos llamados para ministrar a Dios. Número 3, para la edificación del cuerpo. En Efesios capítulo 4, Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Usted y yo estamos aquí en esta noche con el único objetivo de ser edificados. Sus hijos ahora están recibiendo ahí en sus salones palabra de Dios para que ellos también sean edificados. No es un lugar de cuidado de niños, guardería de niños. Es un lugar donde se enseña la palabra de Dios. Porque estamos aquí para edificarnos los unos a los otros. Y así como el evangelismo consiste en ganar nuevos conversos, la adoración en dirigir la iglesia hacia Dios, el sustento es el desarrollar estos nuevos conversos hacia la madurez. Por eso es importante que al instante que usted llega a la iglesia, usted se conecte con alguien pronto para que usted pueda ser edificado. Eso es importante para su vida, para su crecimiento. Todo aquel que ha llegado por primera vez o es nuevo en esta iglesia, conéctase con alguien y pronto usted va a recibir la edificación mutua. Dios tiene interés en los niños, en los recién convertidos, en todos los que estamos aquí en esta noche, para que usted y yo crezcamos en la gracia y en el conocimiento del Señor. Debemos de edificar al cuerpo. Y número 4, debemos de demostrar amor y compasión. Esto es el fruto de la salvación. Conocerán que son mis discípulos cuando se aman los unos a los otros. Así que esas son las 4 funciones o las 4 objetivos de la iglesia. Ahora, déjame hablar un poquito de las responsabilidades de un miembro de la iglesia. Usted y yo somos llamados para edificarnos mutuamente. Usted y yo somos llamados para apoyar los ministerios de la iglesia, a servir a los necesitados. Cuando hablamos de responsabilidades, es posible que usted, tal vez no externamente, pero por dentro, haga un gesto de desagrado al escuchar esa palabra, responsabilidades. Lo que describe los deberes, las obligaciones, los trabajos de cada integrante, cada miembro del cuerpo de Cristo. Estas son tal vez palabras que usted no quisiera escuchar, pero como creyentes tenemos ciertas responsabilidades. Así como el padre tiene su responsabilidad, como la madre tiene su responsabilidad, los hijos tienen su responsabilidad, nosotros como creyentes tenemos, cada uno tenemos una responsabilidad como miembros de la iglesia. Y los textos que vamos a estudiar hoy nos recuerdan el hecho de ser parte de la iglesia. Hay diferentes responsabilidades. También nos muestran que las bendiciones que recibimos cuando voluntariamente asumimos esas responsabilidades. Y en esta noche vamos
a ver algunos de ellos. Número 1, debemos de buscar la edificación mutua. La edificación mutua. Voltea conmigo a Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Y vamos a estar mirando varios versículos a través de las escrituras. Y así que yo le pido que mantenga su Biblia abierta. Romanos capítulo 15. ¿Y lo tienen? El que no lo tiene diga todavía no. Y lo esperamos. Ok. Romanos capítulo 15. Y vamos a leer del versículo 1 al 7. Go ahead, brother. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. La edificación mutua incluye a que edifiquemos a los más débiles. Ahora en el versículo 1 dice que los fuertes, los que somos fuertes, debemos de soportar las flaquezas de los débiles. Ahora, ¿cómo describiríamos quiénes son la gente débil? Parece haber muy poca tolerancia por aquellos que son considerados como débiles. En nuestros días, los débiles son caracterizados como perdedores. Viviendo en una sociedad donde todos quieren ser ganadores, todos quieren ser campeones. Pero los cristianos debemos de reflexionar sobre las actitudes que tomamos hacia los débiles. Y aquí en Romanos 15 el apóstol Pablo enseña que los creyentes que son fuertes en su fe tienen la responsabilidad hacia aquellos cuya fe es más débil. Es decir, debemos de cuidar a los que no son muy fuertes. En otras palabras, los débiles. En una familia, los hijos más grandes cuidan de los más pequeños. Y de esa manera, Pablo está enseñándonos como familia de Dios, los mayores, por decir, los que tienen tiempo en la fe, los que son maduros en la fe, la responsabilidad es para cuidar los que son más débiles. Uno de los aspectos de la vida de la iglesia a los que aplica esta fortaleza o debilidad son las convicciones personales. Ahora quiero que usted entienda que las creencias y las convicciones son diferentes. Usted puede creer en algo, pero cuando se encuentra con la espalda en la pared, la convicción puede cambiar. Y la convicción es cuando tú actúas en lo que has creído. Entonces debemos de movernos de creer a
comportarnos más como Cristo. Eso es parte de la madurez o el discipulado en Cristo Jesús. Cada día usted y yo somos llamados a crecer, a ser discípulos de Cristo. Eso es parte de nuestra responsabilidad, y mientras crecemos en el Señor, debemos de ayudar a otros a crecer en el Señor. Servir al Señor empieza desde cuna hasta la tumba, hermanos. Esto es por toda la vida, aprendiendo y enseñando, aprendiendo y enseñando. Y la Biblia dice, de acuerdo al apóstol Pablo, que los que han sido enseñados deben de enseñar, deben de edificar al más débil en la fe. Debemos de compartir cuáles son nuestras convicciones personales. En cualquier iglesia que usted vaya, es posible encontrar creyentes que piensan que ciertas actividades son dañinas. Ahora, esas actividades atribulan a otros creyentes porque su conciencia se siente atormentada por ellas. Y en casos así, la Biblia nos ordena que debemos de ser pacientes con aquellos que podríamos considerar más débiles en la fe. Y esta actitud nos llama a dejar al lado el egoísmo. Y armados de este punto de vista, queremos edificar a los que nos rodean. Dice el versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Con palabras de edificación para el débil. Si usted no lo ha visto en algún tiempo, no vaya a decir, hermano, va a llover porque llegaste a la casa de Dios. Eso no son palabras de edificación. Hermano, me da gusto verte. Te hemos extrañado. Te hemos estado esperando que regreses a esta iglesia. Te necesitamos, te queremos, te amamos. Eso es edificación, hermanos. Eso levanta al débil, porque en una iglesia de este tamaño por lo menos uno se dio cuenta que no llegó. ¿Sí? Entonces la edificación mutua incluye la edificación a los más débiles. Cuando hacemos esto en práctica, seguimos el ejemplo de Cristo. Cristo nunca puso sus intereses personales por encima de los intereses de los demás. En el versículo 3 habla de los vituperios. Esos son los que les insultaron, los que han ofendido. Cristo se interesaba en todos, aunque lo maltrataban o pensaban mal de él, o aún aquellos que estaban ya dialogando para matar a Cristo. Los intereses más grandes de Cristo era de que ellos se entregaran al Señor. No su egoísmo, no su orgullo, no lo que él deseaba, sino siempre andaba cuidando de los más débiles. Y el principio de ayudar a los débiles aparece en otras porciones de Escritura, pero cuando aprendemos cómo era la vida de los que vivían de una manera tan desprendida, esto es, debería de animarnos, ayudarnos a ser pacientes y comprensivos en el momento presente. ¿Cuántas veces algunos hemos dicho, es que ya no soporto a fulano? Pero la Biblia nos dice que debemos de soportar las flaquezas, y esto va también aplicado a los matrimonios. Debemos de soportarnos los unos a los otros en nuestras flaquezas, porque todos tenemos debilidades.
Entonces la Biblia nos dice que debemos de aprender a ser pacientes y comprensivos. Y este crecimiento nos motiva a vivir en armonía. Ahorita vamos a hablar más de esto. Si Dios nos ayuda al buscarle a Él, dándonos paciencia y consolación. El versículo 5 lo dice: el Dios de la paciencia y la consolación. No tenemos paciencia a veces. A veces nos hace falta la paciencia. Pero Dios es el que nos da paciencia para el uno con el otro. Dios nos da consolación para el uno con el otro. Así que el esfuerzo o el esforzarnos por beneficiar a otros creyentes nos trae unidad, nos une más, tanto como los fuertes como los débiles, y juntos podemos dar alabanza al Señor. Versículo 6 dice: porque unánimes a una voz, ¿qué dice? Glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que tanto los débiles como los fuertes delante del Señor somos iguales. Tanto el débil como el fuerte, ambos necesitamos de la presencia de Dios. Y cuando venimos a la casa del Señor, aquí estamos los débiles y estamos los fuertes, los que han flaqueado y los que han superado, juntos para alabar al Señor. Y cuando yo te veo a ti y tú me ves a mí, nos edificamos mutuamente para alabar al Señor. Yo alabo a Dios cada vez que te miro a ti, hermano. Yo le doy gracias al Señor cada vez que nos miramos, porque esto nos une más. Cuando nos ayudamos, nos edificamos mutuamente. ¿Están conmigo todavía? Así que nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia es clara. Dios quiere que nos aceptemos mutuamente sin dejar que nuestras diferencias nos dividan. Y con eso luchamos mucho. Versículo 7: recibíos los unos a los otros. Lamentablemente nuestra naturaleza humana nos dividimos de acuerdo a los que son iguales. O sea, nos juntamos con los que son iguales a nosotros. Y acá unos iguales y acá otros iguales, y ambos diferentes. Pero la Biblia dice que debemos de recibirnos los unos a los otros. Si pudiéramos practicar esto, no hubiera tanto racismo. No hubiera tanto discriminación, no hubiera tanta división, porque debemos de aceptarnos los unos a los otros, porque todos somos creación de Dios. Y somos diferentes, venimos de diferentes trasfondos. Yo soy pocho, usted es mexicano, guatemalteco, hondureño, qué sé yo, pero hemos llegado a la casa de Dios para glorificarle a Él. Y al verlo a usted y al verlo a mí, ojalá usted se regocija y juntos podemos alabar al Señor, porque Él merece toda la gloria, y que podamos unánimes levantar una sola voz al Señor. Amén, hermanos. La segunda parte de este punto, después de la edificación mutua o la edificación a los más débiles, segundo, debemos de respetar a los líderes de la iglesia. Voltea conmigo a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y vamos a estar leyendo el versículo 12 y 13. I don't know if you have 14 there too, brother. Did I leave 14 on there? No, okay, that's fine. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 12 y 13. Y antes de leerlo, mientras usted lo busca, Pablo
nos lleva a otra responsabilidad que debemos de asumir como miembros de la iglesia, y esto es respetar a los líderes. Leámoslo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. El respeto no es algo que los líderes pueden exigir. Es necesario que se lo ganen. Y ojalá el presidente de los Estados Unidos está oyendo esto, porque el respeto no se puede exigir. Es necesario que los líderes ganen el respeto. Los líderes se ganan el respeto de los demás cuando son diligentes en cumplir sus deberes en el liderazgo de la iglesia. Pastores, diáconos, otros líderes y voluntarios de la iglesia deben de conducirse a la luz de esta verdad. Toda la congregación debe de tener a sus líderes en alta estima a causa de la labor que realizan. Encontramos otro elemento más de la vida de una congregación en las instrucciones de Pablo, según la cual debemos de tener paz entre vosotros. Paz entre vosotros. En otra escritura dice: cuando es posible, en todo lo que está en tu alcance, debemos de ser pacificadores. Cristo dijo: bienaventurados los que buscan la paz. Debemos de buscar la paz mutua. Si Pablo viviera en nuestro tiempo, creo yo que aconsejaría a la iglesia que jugáramos limpio con los demás, tener un espíritu de colaboración, de amarnos realmente uno al otro. Estas son características que pueden fomentar una atmósfera en la que Dios se mueve poderosa por medio de su Espíritu Santo. Entonces, el versículo 14, ustedes ahí no lo vamos a leer, pero para con los demás debemos de vivir en paz, en paz. Debemos de estar en un mismo sentir. Ahora yo no niego que hay algunos que les gustan pelear, que son peleoneros, que les gusta argumentar, que les gusta levantar disensión. Y la Biblia nos da las instrucciones que debemos de hacer con aquellos que se comportan de esa manera. Pero mientras lo que está en nuestro alcance, debemos de buscar la paz entre los unos a los otros. Amén, hermanos. Número 2, después de la edificación mutua, debemos y somos llamados como miembros de la iglesia de apoyar a los ministerios de la iglesia. En 2 de Corintios capítulo 2, versículo 9, si usted quiere voltear ahí conmigo, encontramos dos verdades de cómo debemos de apoyar a los ministerios. ¿Cómo debemos de apoyar a los ministerios? 2 de Corintios capítulo 9. Y primero vamos a leer los versículos 6 al 9. Toda la iglesia, sea grande o sea pequeña, todos debemos de estar envueltos en diversos ministerios. Los que asisten a la iglesia necesitan participar en la tarea de apoyar estos ministerios
en cualquier manera de servicio que podamos hacerlo. Usted no fue llamado para solo sentarse en la banca. Dios quiere que usted sea participante en la alabanza y en el servicio, alabanza a Dios y en el servicio al pueblo de Dios. Eso es parte de nuestro llamado como creyentes. Llamados a ministrar a Dios y llamados a ministrar al uno al otro. Entonces, una de las principales maneras en que los miembros de una iglesia pueden apoyar a los ministerios de su iglesia es con las ofrendas. Y vamos a leer lo que dice 2 Corintios 9, 6 al 9. Go ahead, brother. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Pablo está dando instrucciones a la iglesia de Corinto acerca de las ofrendas que estaban recogiendo para ayudar a la iglesia en Jerusalén. Estaba la iglesia en Jerusalén en graves apuros económicamente. Y él exhorta a los creyentes a que den con generosidad, generosamente, con manos abiertas. Y él usa la ilustración de un agricultor, un campesino. Y les recordó que los que siembran generosamente o con manos abiertas son los que obtienen una cosecha abundante. Los miembros de las iglesias debemos de tener esto presente cuando pensamos en nuestras responsabilidades hacia los ministerios de la iglesia. Sus ofrendas generosas son las que sostienen esos ministerios. Sus ofrendas generosas capacitan a estos ministerios para que sean productivos, a fin de cumplir la razón de su ser. Entonces debemos de dar con mucha generosidad, pensando en esto, de que usted y yo hoy, en esta noche, estamos disfrutando de las bendiciones de otros que sembraron con gran sacrificio. Estas sillas y este edificio, las luces y todo lo que beneficiamos del servicio de esta noche fue por el gran sacrificio de otros. Y para que la iglesia siga operando necesitamos dar, porque aquí vemos el secreto de lo que nos enseña la palabra, que Dios ama al dador. Si eso fuera solo lo que dice, estuviera bien. Dios ama al dador. Pero ¿qué dice? Dios ama al dador, no triste. No debemos de dar por tristeza o por necesidad, sino damos abundantemente, damos generosamente. Pablo dice en el versículo 7 que demos de buena voluntad, que debemos de dar sin tener, sin dar, no debemos de dar de mala gana. Usted no lo da con un corazón alegre, cuidado. Lee la historia de Caín y Abel. Dios no acepta la ofrenda de Caín porque él lo dio con un mal motivo.
Dios acepta la ofrenda de Abel porque dio de lo mejor. Y la palabra nos dice, Dios ama a los que dan alegremente, los que dan voluntariamente. Aquí no le vamos a torcer su brazo. Aquí no le vamos a decir, a ver, yo siento que hay 10 personas que pueden dar $1,000. ¿Quiénes son? Dios me los indicó. No, no, no. Eso no es de Dios. Si usted tiene el sentir de Dios, usted va a dar generosamente. Y esto capacita a la iglesia para tener suficiente para seguir ayudando a otros. Como dice el versículo 8, Dios es poderoso para hacer que abunde en vosotros, a fin de que teniendo siempre las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ahora quiero que entiendan esto. Dios nos bendice para que nosotros bendigamos a otros. Dios nos da todo lo suficiente, aún más de lo suficiente, y nos llama a que nosotros compartamos de esa suficiencia. ¿Cuántos tenemos nuestros garajes llenos de ropa que, ay, después me la voy a poner? Ay, cuando me pongo más delgadito me lo voy a poner así como me lo ponía cuando tenía 20 años. Hermano, déjalo. Que no va a poder regresar. Zapatos ahí. Y solo porque hay una mancha, vamos a comprar otros. Cosas en abundancia tenemos, en excesivo tenemos, más que lo suficiente. Y no es para hacer un storage, sino para compartir a los demás. ¿Cuántas cosas hemos guardado pensando que los vamos a usar en el futuro? Y eso nos sucedió hace un año saliendo de la casa donde vivimos por 30 años. Teníamos un exceso, y mi papá decía, un día lo voy a usar, y nunca llegó ese día. Y eliminamos la mayoría de las cosas, y ahorita usted pasa por la casa y el garaje está lleno otra vez. Y en esta noche el Señor me está trayendo convicción. Hay que dar, porque el Señor ya nos ha dado. Nunca demos para recibir de Dios. Dice, al cabo Dios me da 2 por 1. No. Usted da porque Dios ya se lo dio, no por necesidad. Mira lo que dice el versículo 10 al 13. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda a muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Mira lo que dice la palabra en el versículo 13. Dice, damos en obediencia a Dios. Damos porque bienaventurado es dar. Mejor es dar que recibir. Pero ¿cómo nos gusta recibir?
¿Cómo nos gusta que nos den y nos den y nos den? Pero ¿sabe por qué se lo dan? Para que usted lo regale también, si usted no lo necesita. Bueno, si lo necesita, quédase con él, pero le van a regalar otro para que usted siga bendiciendo a otros. Y lo hacemos en obediencia. Y el versículo 13 dice, sigue diciendo, y con libertad. Obediencia y libertad. Diga conmigo, obediencia y libertad. Este es el secreto del dar, de ser dadivosos. Sembramos con generosidad para cosechar el fruto de la generosidad. ¿Sabe por qué damos, hermano? Damos porque estamos profundamente agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esto no es un pago. No le estamos dando abonos al Señor. No, lo estamos haciendo porque estamos agradecidos. Y eso es lo que dice la escritura aquí en el versículo 12. Muchas acciones de gracias. Versículo 11. Por medio de nosotros, acción de gracias a Dios. Por tantas cosas podemos estar agradecidos por el Señor, y damos con libertad y damos en obediencia a su palabra, porque esto es lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, déjame hacer esta declaración. Nadie debería de dar solo para recibir una bendición. Pero al cumplir nuestra responsabilidad en dar, podemos cosechar bendiciones a causa de nuestra generosidad cuando damos. Y déjame darles unos puntos importantes. En primer lugar, Dios nos da de manera generosa a quienes sostienen diversos ministerios. Versículo 10 lo dice. Si usted quiere ser bendecido de Dios, usted debe aprender a dar generosamente. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dios es el que provee la semilla. A los agricultores para sembrar. Y esto a su vez bendice al agricultor y a su familia con alimento de cada día. Y según este principio, los que ayudan a los ministerios de la iglesia también serán bendecidos, porque Dios atenderá a las necesidades personales de las personas que dan con generosidad. Dios cuida de nosotros, hermanos. ¿Cuántas veces nos ha faltado alimento? Tal vez no es el steak que usted quiere, pero ahorita al llegar a casa me esperan unos frijolitos con cebolla y tocino, y me voy a dormir alegre, porque Dios provee. Dios suple. Si le da a los pajaritos. Otro día fui a la tienda y salí y vi lo que en inglés le dicen the core of the apple, lo de en medio de la manzana, y alguien lo tiró en el suelo y ahí llegan los pajaritos. Dios le está alimentando, Dios los está cuidando. Usted va, especialmente pasa por los lugares baldíos, los desiertos. Usted va a Desert Hot Springs y usted va a ver el desierto lleno de flores bien bonitas. ¿Quién fue que las hizo? Dios les dio vestuario a esas plantas que salieron con una lluvia. Mira cómo es Dios. Usted quiere, qué color tan bella son las flores del campo, del desierto. Usted quiere robarse uno y se lo lleva a la casa, no le va a funcionar. Yo no sé si usted lo ha intentado, pero no le va a funcionar,
Porque esa flor es de Dios. Y Dios es el que lo alimentó. Y Dios la cuidó y le dio un vestuario tan precioso. Ese es Dios, que nos da cada día, nos sostiene y nos da la semilla para que nosotros podamos seguir sembrando. Segundo, Dios bendice de tal manera la generosidad al dar, que el dador generoso puede seguir ejercitando su generosidad. Es decir, usted nunca le va a dar más a Dios que lo que Él le va a dar a usted. Malaquías dice: pruébame en esto. Mira Dios, el reto de Dios. Pruébame, hermano. Pruébame. ¿Quieres probar a Dios? Dice: pruébame y verás que yo abriré. Dice la escritura en español las ventanas, pero el original dice las compuertas de inundación. ¿Usted sabe? Cuando llueve aquí por 10 minutos y viene y se llena todo, y el agua corre y con poder. Eso es la bendición de Dios para aquel que da con alegría, que da con generosidad, que da con un corazón alegre, un corazón agradecido por lo que Dios le ha dado. Y Dios te sigue dando para que tú sigues dando. Nadie pierde cuando da a Dios. Usted no va a perder, hermano. Usted no va a quedar en bancarrota. Usted nunca va a perder cuando usted le da a Dios. Algunos dan al casino, otros dan a la lotería, otros dan para que corran los presidentes, otros dan para otras cosas. Pero cuando damos para Dios, hermanos, nunca perdemos. Él seguirá bendiciendo a los que dan para que puedan seguir dando. Número 3, los que dan para apoyar a los ministerios de la iglesia están teniendo la mano a otros en sus necesidades. Versículo 13 ya lo leímos. Hay ministerios que se centran en ayudar en las necesidades espirituales. Hay otros que ayudan en necesidades materiales. Y Dios usa varios ministerios y tantos ministerios que hay de compasión, que atienden primero las necesidades físicas, haciendo que el corazón se vuelva receptivo para que las necesidades espirituales también sean satisfechas. Así que damosle de comer al pobre, damos de beber al que tiene sed. Y la palabra dice: y también ayudámosle en sus necesidades espirituales. Es lo que hizo Cristo. El ejemplo de Cristo lo tenemos ahí. Él siempre estaba supliendo sus necesidades materiales o físicas y sus necesidades espirituales. Número 4, la generosidad al dar hace que aquellos se benefician de esa generosidad den gracias a Dios. Esto lo mencioné el domingo en la noche, pero cabe aquí para los que van a compartir a los hermanos en la prisión. Y yo sé que otros ministerios que van a Mexicali están envueltos en misiones y en otros, pero yo tengo la experiencia de ir a la prisión y uno piensa que va a dar. Yo digo, aquí tengo un sermón que les vamos a dar, y cuando usted llega ahí y da lo que Dios le ha dado, usted va más bendecido, sale más bendecido, porque ha recibido el amor y el agradecimiento de esos hermanos. Están tan agradecidos que usted hizo el tiempo de estar ahí con ellos, porque nadie los visita en la cárcel. Están allá en medio del desierto, pero están agradecidos porque usted dio un poquito de su tiempo. Usted dio lo que el Señor puso en su corazón. Y eso es lo más precioso. Uno regresa en el camino regocijándose porque
pudo tener la oportunidad de bendecir a otros. Y eso va en todos los ministerios, no solo ese ministerio, pero en todos los ministerios. Ahorita los maestros están regocijándose al dar la palabra a sus hijos. Y se van a la casa regocijando porque han recibido, porque han dado todo lo que Dios ha puesto en su corazón. Eso es una experiencia preciosa. Más bienaventurado es dar que recibir. Y esto es obediencia a Dios. Ahora, cuando reflejamos en el papel que nos corresponde en sostener los ministerios de la iglesia, el servicio a los necesitados, no tenemos tiempo de leer en Hechos capítulo 6, pero también debemos de compartir a los que necesitan. En Santiago capítulo 1 versículo 27 también debemos de ayudar a los que sufren, a los necesitados, a los huérfanos, las viudas, a los desamparados, porque Dios nos ha llamado de ser hombres y mujeres dadivosos. El Señor nos ha bendecido para que usted y yo podamos bendecir de igual manera. Algunos piensan que la iglesia es un lugar para solo conocer gente buena. Y generalmente la gente que va a la iglesia siempre van a ser un poco mejor que la gente que encuentras en la cantina, tal vez. Y para unos ir a la iglesia trae satisfacción en alcanzar una necesidad social, tener preferidos, grupos separados. O otros van a la iglesia con la esperanza de que llegan a la iglesia, Dios les va a ayudar a tener mejores vidas. Dios les ayudará en sus negocios, Dios va a bendecir sus familias. Algunos van a la iglesia para contentar a sus esposas. Si no hay otra cosa que hacer, pues voy a ir. Y entre aquellos que proclaman ser nacidos de nuevo, creen que uno debe de ir a la iglesia para adorar a Dios, para edificarnos los unos a los otros, para recibir alimento espiritual. Tal vez cuando no hay dirección o visión o, por decir, propósito genuino de querer asistir a la iglesia, algunos tratan la iglesia como ir al cine, y no tienen un enfoque espiritual. Cuando uno va al cine a ver una película, te sientas y ves las presentaciones y la película y lo disfrutas, y tal vez puedes encontrar unos amigos en el lobby antes o después del show y platicas con ellos y disfrutas de las palomitas y la soda o los burritos que entraste ahí ilegalmente. Pero hasta ahí llegó su participación. Y hay algunos que solo son consumidores de la iglesia. Alguien dijo una vez, la iglesia de hoy en día es como un Costco con una cruz. Solo son consumidores de ese producto. Van a la iglesia porque proveen a las necesidades de su familia, y algunos van brincando de iglesia en iglesia buscando quién presenta el mejor show. Otros prefieren quedarse en pijama, en su café, tal vez oír su predicador favorito por la internet, y piensan, ¿por qué necesito yo ir a la iglesia? La iglesia son unos hipócritas, lleno de
gente que juzga, se sienten incómodos con mi presencia. Mejor me quedo en casa y busco algo espiritual. Y no ven el significado de estar comprometidos con una iglesia. Este mensaje lo uso a menudo para una introducción de la clase de la membresía, para ver la importancia de ver qué tan necesario es casarnos con la iglesia. Va más allá de un noviazgo, porque en el noviazgo va y vienes cuando te pega la gana, pero cuando estás casado con la iglesia, ahí hay un compromiso fuerte. Usted tiene que llegar a casa. Usted tiene que participar. Usted tiene que estar envuelto. Usted tiene que dar de su porción, para que vean que la iglesia no es un lugar que solamente asistimos 2, 3 veces al mes para recibir un consejo espiritual o hacer pasar el tiempo si no hay otra cosa que hacer. Aquí no estamos para darles el mejor show del valle para que usted lo disfrute. Aquí estamos para predicar la palabra. Aquí estamos para adorar a Dios. Aquí estamos para edificarnos los unos a los otros. Si tú has confiado en Cristo, tú estás en la iglesia para unirte con otros creyentes, para hacer un cuerpo con nosotros bajo una cabeza que es Cristo. Tú eres miembro de la familia de Dios y ahora tienes relación con otros miembros de la iglesia y ahora tenemos responsabilidades de servir a Dios y servir al pueblo de Dios y de servir a nuestras comunidades, de compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. Dios no nos ha llamado a estar solamente sentados calentando una silla, llegando de vez en cuando, solo cuando tengo tiempo. Dios nos llamó a que encontremos una posición dentro de la familia de Dios, a que nos casemos con la iglesia y nos pongamos a trabajar para la obra de Dios. Y nuestra oración es de que cada miembro, cada uno que asiste regularmente a Templo Victoria, puede ser una parte activa del cuerpo de Cristo. Que cada uno de nosotros podamos servir en el cuerpo de Cristo de alguna forma u otra. Padre, en esta noche, gracias te damos por tu palabra, el consejo de tu palabra. Sé que hay bastantes hermanos que no tienen mucho de llegar a esta iglesia y yo te pido, Señor, que tú los fortalezcas en tu palabra, que esto pueda haber sido edificación para sus seres. Aquellos que hemos estado por ya algún tiempo en esta iglesia, Señor, ayúdanos comprometernos más contigo, con esta iglesia, Señor. Ayúdanos a entregarnos más, Señor. Ayúdanos a participar en la edificación mutua. Ayúdanos, Señor, dar aún más generosamente en este año, Señor, que podamos participar en la unidad del cuerpo de Cristo. Es el deseo de nuestro corazón. Es tu perfecta voluntad para la iglesia, Señor. Y en esta noche nos comprometimos para hacerlo en el nombre de Jesús. Amén y amén.